Buenos días, mi nombre es Milángela Segaro y les voy a hablar sobre espondilitis anquilosante. Entonces, las espondiloartropatías se refieren a un grupo heterogéneo de enfermedades reumáticas que presentan síntomas clínicos y genéticos comunes. Ellas se van a clasificar en periféricas o axiales, basado sobre qué parte del cuerpo predominantemente va a estar afectado. Entonces, la espondilitis anquilosante como tal, que es el prototipo de enfermedad de las espondiloartropatías, es un tipo de espondiloartropatía. Es una enfermedad autoinmune que va a involucrar principalmente articulaciones de la columna, articulaciones sacroiliacas, tejidos blandos adyacentes, así como tendones y ligamentos. En casos avanzados, esta inflamación puede conducir a fibrosis y calcificación, lo que va a ocasionar en el paciente pérdida de la flexibilidad y fusión de la columna. Tradicionalmente, para el diagnóstico de esta, se utilizaban los criterios modificados de Nueva York de 1984. Estos requerían la presencia de un cierto grado de daño estructural crónico, no reversible, ya a nivel de las articulaciones sacroiliacas, que se detecta mediante rayos X, radiografía simple, lo cual suponía un retraso importante en el diagnóstico. Es por ello que en el 2009 aparecieron los criterios de clasificación ASAS que incorporan resonancia magnética sacroiliaca, lo cual va a permitir la detección más temprana mediante alteraciones agudas de la resonancia sin que se haya producido ya un cierto grado de daño estructural a nivel radiográfico. En cuanto a su epidemiología, la prevalencia, las espondiloartropatías tienen una distribución universal. Van a variar su incidencia de acuerdo a la etnia, la localización geográfica y sobre todo a un componente importante que es la presencia del HLA-B27 en la población general. De manera general, las cifras de prevalencia de las espondiloartropatías se sitúan entre 0.1 y 2.5% de la población y se estima que la incidencia va desde los 0,84 casos a los 77 casos por 100.000 habitantes por año. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas incluyen dolor de espalda, que es intenso, progresivo, así como inflamación de las caderas, hombros, articulaciones, dedos de las manos, de los pies, y también pueden haber manifestaciones extraarticulares, principalmente caracterizadas por uveitis anterior y enfermedad inflamatoria intestinal. Estas manifestaciones extraarticulares van a diferir entre las poblaciones. Se realizó un estudio donde participaron casi 1.000 pacientes y evaluaron esas manifestaciones extraarticulares y evidenciaron que solo el 0.4% de los participantes en Asia desarrolló enfermedad inflamatoria intestinal. Mientras que en países occidentales los estudios han demostrado que del 5 al 10% de los pacientes con espondilitis anquilosante tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estas manifestaciones extraarticulares van a depender de la localización geográfica, de la etnia y de otras características individuales de cada paciente. En cuanto a su etiología, como toda enfermedad autoinmune, el desarrollo de esta enfermedad va a ser el resultado de interacciones complejas de factores genéticos, de factores ambientales y de otros factores. Los factores genéticos han sido reconocidos como cruciales en la génesis de la espondilitis anquilosante. Han realizado estudios donde han revelado en estudios de gemelos que hay significativamente mayor concordancia en gemelos monocigotos que en heterocigotos. Los efectos genéticos han sido identificados como factores
patógenos que contribuyen a más del 90% de variabilidad de las manifestaciones de la espondilitis anquilosante en la población. Uno de los factores genéticos más importantes y de los más estudiados es la presencia del alelo HLA-B27 del MHC o complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Aún el mecanismo patológico es poco claro de ese HLA-B27. Estudios han demostrado que entre el 90 y 95% de los pacientes con espondilitis anquilosante son positivos al HLA-B27. Es el factor genético más enfatizado. La contribución de este HLA-B27 es de solo 20%. Es decir, que me indica que hay otros factores genéticos que contribuyen a la aparición o desarrollo de la espondilitis anquilosante. Con los nuevos estudios de secuenciación, los estudios de progreso en los estudios de asociación del genoma completo, se han identificado otros genes no HLA, diferentes al HLA-B27, y genes inclusive fuera del HLA que pueden también, que son también importantes en la patogenia de la espondilitis anquilosante. Principalmente se han identificado polimorfismos de un solo nucleótido. Por otro lado, tenemos también gran importancia lo que son los factores ambientales. La infección microbiana actúa como un factor desencadenante de la respuesta inmune innata. Se han realizado investigaciones en ratas transgénicas HLA-B27, donde no se pudo desarrollar características de espondilitis anquilosante en un ambiente libre de gérmenes. Y esto cambió cuando se introdujeron bacterias comensales, lo cual sugiere una posible interacción entre el HLA-B27 y el microbioma, que está bastante estudiado actualmente. Entonces, el microbioma intestinal ha demostrado diferencias significativas en pacientes con espondilitis anquilosante en comparación con los controles sanos. Otros factores estudiados, aparte del factor genético y ambientales, han sido factores endocrinos. Han tratado de establecer relación entre estos factores endocrinos, el HLA-B27 y el sexo. Entonces realizaron un estudio con 22 pacientes con espondilitis anquilosante, donde detectaron función testicular y testosterona disminuida, nivel de hormona luteinizante, inversión de la relación estradiol-testosterona, estradiol ligeramente aumentado, de función ovárica en las mujeres disminuida, y diferencias también lo que son hormonas sexuales durante la menstruación y la menopausia en pacientes con espondilitis anquilosante y en pacientes control o pacientes sanos. También se ha estudiado lo que es la vitamina D. Hay un metaanálisis que ha sugerido que la deficiencia de vitamina D puede estar relacionada también con espondilitis anquilosante. La vitamina D desempeña un papel protector y que puede estar o han demostrado una correlación positiva entre el nivel de vitamina D y la gravedad de la enfermedad. Y en cuanto a esto hay controversias de su papel, de la importancia en el desarrollo de espondilitis anquilosante. En cuanto a su patogenia, es compleja, aún hay muchos estudios para dilucidar mecanismos específicos solo de espondilitis anquilosante, y se han propuesto varias hipótesis en lo que es el estudio y desarrollo de esta enfermedad. Entre estas están hipótesis del péptido artritogénico, hipótesis del plegamiento incorrecto, el mimetismo molecular del homodímero HLA-B27. Entonces, iniciando con lo que es la teoría o la hipótesis del péptido artritogénico, tenemos que basado en el papel que tiene el HLA en la presentación de antígenos a los linfocitos TCD8, tenemos que algunos péptidos microbianos que son similares a autopéptidos
o péptidos propios de los tejidos corporales pueden activar la respuesta de ciertos linfocitos CD8 específicos de HLA-B27. Entonces, estos linfocitos T van a reaccionar con los complejos HLA-B27 péptido, induciendo así autorreactividad y el desarrollo de la enfermedad autoinmune. En cuanto a la teoría del plegamiento incorrecto, tenemos que el complejo HLA-B27 maduro requiere una estructura cuaternaria con componentes importantes y requiere el correcto montaje y plegamiento de estas proteínas en el retículo endoplásmico para que su función pueda ser efectiva. Entonces hay estudios en modelos de espondilitis anquilosante de rata transgénica HLA-B27, donde han demostrado que el plegamiento incorrecto del HLA-B27 en el retículo endoplásmico induce una cascada de eventos intracelulares denominados colectivamente como UPR o respuesta proteica desplegada, que desencadena la secreción de interleuquina 23 por parte de los macrófagos y la consecuente secreción posterior de interleuquina 17 que se va a traducir en inflamación. Y la teoría del homodímero B27, tenemos que estos homodímeros se pueden encontrar principalmente en intestino y membrana sinovial, lo que me explicaría las manifestaciones articulares y que en algunos pacientes desarrollan manifestaciones extraarticulares como enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces tenemos que los residuos en la bolsa de unión del HLA-B27 pueden formar enlaces disulfuro entre sí con otras moléculas HLA-B27 y formando así los homodímeros. Estos homodímeros son posteriormente reconocidos por células inmunitarias que desencadenan la secreción de interleuquina 17. Para cada uno de estos modelos existe soporte experimental y aún se está determinando la importancia y la jerarquía de cada uno de ellos en lo que es la patogenia de la enfermedad, importante para investigaciones futuras. La espondilitis anquilosante es un tipo de espondiloartropatía negativa, es decir, para ella actualmente no hay marcadores de anticuerpos en lo que es su diagnóstico. Esta enfermedad está asociada con inflamación crónica que involucra muchas moléculas, principalmente el sistema inmunitario innato, como son células dendríticas, macrófagos, células NK y también células del sistema adaptativo como linfocitos T y linfocitos B. Estas células van a producir varias citocinas que tienen un papel crucial en todo lo que es la patogenia de la espondilitis anquilosante. Hay varios estudios donde han demostrado, por ejemplo, producción elevada de interleuquina 1B y de interleuquina 6 en pacientes con espondilitis anquilosante, así como una respuesta inmune marcada TH17 con producción de interleuquina 17 que está involucrado en lo que son procesos autoinmunes e inflamatorios. Hay una relación también sinérgica entre TH1 y TH17. También se ha demostrado que la cantidad de macrófagos está estrechamente relacionada con la gravedad de la enfermedad, que hay expresión de interleuquina 23 en tejido sinovial y suero es mucho mayor en pacientes con espondilitis anquilosante que en pacientes sanos. Entonces aquí podemos observar todas las células involucradas en la patogenia de la espondilitis anquilosante y aunque hay participación de lo que son linfocitos B, cooperación TB, aún no está definida bien su función y todavía se considera como una espondiloartritis seronegativa porque no hay marcadores específicos para el diagnóstico de la enfermedad. En cuanto a los criterios diagnósticos, estos son los modificados de Nueva York de la espondilitis anquilosante, donde consta de criterios clínicos y criterios radiológicos. Para el diagnóstico se necesita por lo menos un criterio radiológico más uno clínico.
Los clínicos son dolor lumbosacro con duración de más de 3 meses, que mejora tras el ejercicio y que no desaparece en reposo, limitación de la movilidad, limitación, bien sea en columna lumbar o del tórax. Y los radiológicos, artritis de articulaciones sacroiliacas bilateral, grado 2 o 4, o unilateral, grado 3 o 4. En cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento en la espondilitis anquilosante son mejorar, mantener la flexibilidad de la columna vertebral, mantener que el paciente pueda mantener una postura normal, aliviar los síntomas, disminuir las limitaciones funcionales y reducir las complicaciones. El pilar fundamental en el tratamiento incluye antiinflamatorios no esteroideos o AINES, inhibidores del TNF-alfa y otros tratamientos biológicos que no son TNF, como el metotrexate y la sulfasalacina. Los AINES, especialmente los que se utilizan, son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Es el tratamiento de primera línea en pacientes principalmente con espondilitis anquilosante activa. Para su control o mejor manejo se deben utilizar al menos 2 tipos de AINE durante un mínimo de 2 semanas, siempre a tolerancia de lo que es dosis y duración, a tolerancia del paciente. También se recomienda lo que es la utilización de la terapia contra el TNF como tratamiento de elección para pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica activa, que esta está definida por signos objetivos de inflamación, bien sea paraclínicos como elevación de PCR o mediante resonancia magnética nuclear. Los criterios de clasificación ASAS que comentamos de espondiloartritis axial han permitido incorporar este concepto de espondiloartritis axial no radiográfica, que está caracterizada por ausencia de daño estructural en la radiografía y considerada como un estadio precoz de espondiloartropatía axial. Hay clara evidencia que este tratamiento contra TNF, es eficaz en mejorar los signos y síntomas de la enfermedad. Incluso hay datos en algunos estudios que refieren un posible efecto enlentecedor de los daños radiográficos a nivel de la progresión de radiografía espinal. Entonces, ¿qué factores predictivos puedo tener de respuesta al tratamiento? Estos incluyen lo que es edad, sexo, el uso de tabaco, el peso, la actividad de la enfermedad, el tiempo de la evolución y la presencia o no de HLA-B27. Entonces hay numerosos estudios que han relacionado ciertas variables con una mejor o peor respuesta al tratamiento, principalmente con los anti-TNF. Entonces describen que a menor edad de inicio de tratamiento y menor tiempo de evolución ha sido asociado con mejor respuesta al tratamiento. La mayor actividad de la enfermedad al inicio es uno de los factores predictivos de buena respuesta. Y hay diversos estudios que apuntan que los individuos del sexo masculino responden mejor a la terapéutica. También el sobrepeso ha sido asociado como uno de los que tiene menor respuesta al tratamiento, tanto el sobrepeso como la obesidad, identificados mediante índice de masa corporal. Que los fumadores presentan menor reducción de la actividad, principalmente si tienen marcadores inflamatorios positivos como PCR alta, y esto lo describen incluso en pacientes exfumadores. Y con respecto al HLA-B27, los datos son contradictorios, pero la mayoría de los estudios sugieren que hay mejor respuesta en individuos que son HLA-B27 positivos. Respecto a la progresión de daño radiográfico, la presencia de lesión radiográfica basal, es decir, la presencia de sindesmofitos en rayos X de columna vertebral, es el factor predictivo
de progresión más importante. También la progresión de daño estructural fue menor cuando se instauró más precozmente el tratamiento, especialmente en aquellos que tenían menos de 5 años de evolución de la enfermedad. Y también hay otros factores asociados a mayor progresión de daño, como los que vimos también de predicción de buena respuesta al tratamiento, en los que es sexo masculino, tabaco, persistencia de actividad inflamatoria. Entonces, en cuanto a las conclusiones, tenemos que la espondilitis anquilosante es una enfermedad sumamente dolorosa, debilitante, con grandes cargas socioeconómicas considerables, que pueden llegar hasta incapacidad del paciente. Está relacionada con antecedentes genéticos, función inmune, infección patógena, anomalías endocrinas. Aún está en estudio lo que es la patogenia, pero es la relación de todos estos antecedentes importante en el desarrollo de esta enfermedad. El HLA-B27 es crucial tanto para la predisposición como para el desarrollo de espondilitis anquilosante, aunque como comenté también se están estudiando otras asociaciones genéticas diferentes al HLA-27 y diferentes a lo que es el área HLA. Su patogenia es compleja, se continúa aún explorando la correlación entre citocinas del sistema inmunológico que puedan predecir la aparición, desarrollo o gravedad de la enfermedad. Se está estudiando también lo que es el rol o el papel que cumplen los linfocitos B principalmente en esta patogenia, y el tratamiento se basa principalmente en antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores del TNF principalmente, y en última instancia tratamientos quirúrgicos, ya cuando hay fibrosis y ya cuando no puede haber regresión del daño estructural. Espero que haya sido de su provecho. Quise concluir con esta foto que corresponde al aniversario en el año 2019 con nuestro siempre querido y recordado amigo José Sotillé. Gracias.